boca. Según Mistral, los efectos de una palabra es algo que suelta fuego y que causa daño. Así que detenerla, para detenerla, hace falta emancipar la lengua o enterrarla, dice él. Por esto, debemos pensar en nuestras palabras como una forma de glorificar a Dios. Las palabras son persuasivas y encantadoras. Pueden llevar al hombre más inteligente a ser persuadido por las ideas más tontas. Tenemos el claro ejemplo de Adolfo Hitler con una retórica casi divina que convenció a una nación que los crímenes de guerra eran una forma legítima de buscar la paz. Así que debemos tener cuidado con lo que decimos y con lo que escuchamos. Así empieza este versículo primero del capítulo 3. Santiago nos exhorta y nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En los tiempos de la sinagoga, se le daba el privilegio a uno o a varios ancianos para que reflexionaran sobre algún tema o alguna sección del rollo del Tanaj o del Antiguo Testamento. Ellos debían leer la palabra y explicarla. Si recuerdan, este privilegio también le fue dado a nuestro Señor. Nuestro Señor se le dijo que tomara un tiempo para explicar la palabra y él toma el rollo de Isaías. Si alguien desea verlo en internet, se encontró un rollo de Isaías, un gran rollo de Isaías. Y se extiende el rollo y el Señor dice: y se cumple esta palabra. Esta era la forma en que se predicaba en la antigüedad. Y eran varios ancianos los que podían leer las palabras. Eran ancianos considerados como maestros, o rabinos, o rabís, o rabíes, también se les ha dicho. Él abrió el rollo de Isaías y explicó brevemente. En ese contexto, Santiago les pide que tengan cuidado. Tengan cuidado a quién le piden la palabra y a quién le dan el púlpito. Tengan cuidado con los maestros. Esto suena un poco difícil de entender, considerando que pensamos que estamos en la época de la gracia, que todo el mundo tiene algo importante que decir y todos pueden enseñar. Pero el apóstol Juan nos dice también que cualquiera que no traiga una enseñanza del Señor, que no lo acepten en la casa, dice, ni le abran las puertas ni le digan bienvenido, porque quien le dice bienvenido participa de sus malas cosas. Por eso el Señor fue práctico en establecer autoridades en la iglesia, y las autoridades eran los pastores y los ancianos. Son los que usan la precisión de la palabra de verdad, y este es el anciano docente, el anciano que enseña, como dice Pablo a Timoteo, que entre ellos sean estimados todos los ancianos, especialmente aquellos que llevan la palabra, que enseñan la palabra. Asimismo, es el ministro el encargado de explicar y aplicar el texto, el que ha sido capacitado por el Espíritu Santo, pero confirmado también por otros pastores. De modo que nadie debería venir y colocarse en el púlpito sin esa autorización, la autorización del Espíritu Santo y confirmación a través de hombres piadosos, también pastores. Pero además de este hombre y este varón que se para al frente de la congregación, también la Biblia habla de la responsabilidad que cada uno tenemos de enseñar. Por ejemplo, se habla al esposo. Se le dice al esposo que debe ser una especie de teólogo. En 1 Corintios capítulo 14 le dice que las mujeres caen en la congregación y que si tienen una duda, que le pregunten a su esposo. Esto es una gran responsabilidad, porque si el pastor predica grandes cosas o predica sobre Ezequiel, él tiene que estudiar Ezequiel y tiene que explicarle después a su esposa si tiene dudas. Si estas dudas están en la congregación, los hombres están encargados, principalmente los varones, de enseñar a sus esposas. Pero también se le llaman a las ancianas, la Biblia le dice a las ancianas que sean maestras de las jóvenes. En pocas palabras, todos debemos ser unos correctos maestros. Debemos tener cuidado a quien tenemos por maestro. No haciendo muchos maestros de nosotros, sino aquellos que han crecido en el entendimiento y por supuesto aquel que ha sido establecido para
predicar al rebaño de Cristo. Esto es una gran responsabilidad. Exponernos a palabras de distintos maestros nos puede acarrear condenación. Si fuera un maestro falso, podemos ser corrompidos después de un tiempo, por muy firmes que nos encontremos. Yo siempre he sido muy crítico de las lecturas que se llevan. Yo estudié en un seminario liberal y lo que se lee ahí son grandes cosas. Yo me molesto mucho con los hermanos conservadores porque casi no estudian la Biblia. Y los liberales que no creen en la palabra tienen grandes estudios de la Biblia. Y a veces uno se siente fascinado por lo que ellos dicen, pero hay que tener cuidado con sus palabras. Así que hermanos, tengan cuidado también a quienes escuchan y a quienes leen. El tiempo es corto. No vale la pena siempre escuchar a todo el mundo. Nuestra carne es débil y fácil de corromper. El hombre sabio ve el mal y se aparta. Por muy fuerte que seamos, las palabras corrompidas de falsos maestros pueden sonar tan constantemente que empiecen finalmente a romper nuestra mente. Y la piedad consiste tanto en no dejarse llevar por las palabras de otro como en controlar las propias palabras. Por esto, este sermón se titula La lengua que honra a Dios. Sigue diciendo nuestro texto: porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago nuevamente establece lo que requiere de nosotros. No debemos hacernos ni muchos maestros, pero tampoco nosotros mismos debemos dar rienda suelta a nuestra conversación, a nuestra lengua. Todos somos pecadores. Esto Santiago lo entiende y lo afirma. Dice, ofendemos muchas veces. Saben que nuestra boca muchas veces es un vehículo de ofensa. Pero la verdadera piedad consiste en refrenar la lengua. Qué difícil tarea, hermanos. Callarse cuando las palabras se alborotan en nuestra boca para ser expulsadas, como fuego y como veneno. Este es el varón perfecto, o más bien, como también se puede traducir, el varón completo. La misma expresión que usa Pablo, el varón enteramente preparado para la buena obra. Es un hombre íntegro, no está dividido, no tiene partes. Si es capaz de refrenar sus palabras, es capaz también de refrenar sus acciones. Dice, también es capaz de refrenar todo el cuerpo. Y Santiago, como ya nos tiene acostumbrados, nos quiere ilustrar esta verdad a través de 3 ejemplos. Concretamente, un caballo, un barco y un fuego. Versículos del 3 al 5. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego. Dice el versículo 6. Un mundo de maldad. La lógica del hermano de nuestro Señor, es decir, Jacobo, consiste en ejemplificar la relación entre nuestras acciones y nuestras palabras. Nuestras palabras pueden ser mínimas, a veces con una voz baja o palabras temblorosas, pero pueden traer consecuencias severas. Un caballo es muy grande, es más grande que un hombre, pero aún cuando es más grande que un hombre puede ser domado por algo que es más pequeño que un hombre. Un freno en la boca. Un barco gigante capaz de sobrevivir a los grandes mares y tempestades puede ser dirigido por algo tan pequeño como un timón. Y un pequeño fuego, probablemente de una chispa o un fósforo, puede arrasar con un gran bosque, un bosque milenario. Así es la lengua. Sus pequeñas palabras pueden causar daños catastróficos.
Domar las palabras es difícil. Las grandes bestias son dominadas por pequeños frenos, pero solo es efectiva si el jinete es alguien experimentado. Así también el barco grande con un timón pequeño solo puede ser utilizado bien si el capitán es un experto navegante. Y Santiago nos invita y nos dice: ustedes tienen grandes cosas por delante que pueden ser dominadas por la lengua si ustedes son hombres íntegros. Pero dominar la lengua sobrepasa todo tipo de experiencia. Versículos 6 y 7. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí parece que Santiago ha caído en el pesimismo inevitable de que nadie puede domar su lengua y que al final de cuentas es un puente entre la realidad y el infierno. Es lo que dice el versículo 6. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Al leer esto me viene a la mente la imagen de un pequeño incendio que puede arrasar un bosque entero. Quizás hemos visto noticias sobre incendios forestales que comienzan con una chispa y de repente el fuego se extiende, devorando todo a su paso, no solo los árboles, sino también los animales. Así sucede con nuestras palabras. Un comentario despectivo, una crítica hiriente, pueden encender llamas en el corazón de alguien y causar un daño irreparable. Pero, ¿por qué eso es así? Santiago señala que la lengua refleja la condición de nuestro corazón. Cuando nuestras palabras son destructivas, venenosas, eso nos indica que hay algo malo en nuestro interior que necesita ser transformado. Nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿qué hay en mi corazón que se manifiesta a través de mi lengua? ¿Es mi corazón el reflejo del infierno por donde viene todos los males que se dicen? Este es un momento entonces, hermanos, de reflexión personal. ¿Qué decimos? ¿Qué está en nuestra boca? ¿Cuáles son nuestras palabras? Santiago nos dice que podemos domesticar animales, y da una lista de animales que el hombre ha sido capaz de domar, pero dice que la lengua aún nadie la ha podido domar. Y este es un reto constante. A veces la lucha es interna y feroz, porque creemos que tenemos la razón y debemos decirlo, cuando lo mejor ha sido callar. La lengua puede ser un reflejo de lo que hay en nuestra vida. Cuando nuestras palabras son crueles, ¿no indica eso que hay algo en nuestro interior que necesita la sanación del Señor? No hacerlo, no tratar esto a tiempo, puede abrir la brecha de nuestra hipocresía. Nos molesta que nos digan hipócritas, pero debemos admitir que en algún sentido todos somos hipócritas. Y esto lo dice Santiago en la siguiente parte de nuestro texto, 9 al 12. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y a mí me encanta la imagen que da Santiago. Dice, es un árbol. Un árbol bueno, dice, que produce buenos frutos. ¿Qué tipo de árbol somos nosotros? ¿Nuestras palabras son dulces y nutritivas o son amargas y perjudiciales? Es un buen momento para hacernos esta pregunta. Y aquí es donde se pone interesante.
Esta es la hipocresía que vive en nosotros. Bendecimos al Dios y Señor de nuestra vida, pero al mismo tiempo tenemos palabras hirientes para aquellos en los cuales mora la imagen de Dios. ¡Qué contradicción! Y todos hemos estado allí. ¿O solo yo? Alabamos al Dios en la iglesia, pero en la casa o en el trabajo hablamos de manera que no refleja esa misma fe. Es como si tuviéramos dos lenguas, una preparada para lo santo y una preparada para lo secular. Esto es solamente una remembranza para nosotros que debemos ser coherentes con nuestra fe. Debemos cerrar la brecha de la hipocresía. Lo que sale de nuestra boca debe ser un reflejo auténtico de nuestro corazón. Si realmente hemos experimentado la gracia de Dios, ¿cómo podemos usar nuestra lengua para menospreciar a otros? Santiago habla de la fuente. Dice, ¿puede una fuente dar agua dulce y amarga al mismo tiempo? Y la respuesta es retórica, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué lo hacemos nosotros? Eso no tiene ningún sentido. Si tenemos a Cristo en nuestra vida, nuestras palabras deberían ser también un manantial de vida. Pero si seguimos hablando de manera destructiva, con chismes, palabras hirientes, sarcasmos y ironías que no vienen al caso, eso es una señal de que algo en nosotros necesita ser renovado todavía. Hay áreas de nuestra vida que aún debemos entregarle a Cristo. Es ahora donde todo cobra sentido. Jesús es la palabra verdadera de Dios. Real, íntegra, que vino al mundo para salvarnos. Él usó sus palabras para traer esperanza, sanidad y redención. Y aun cuando fue fuerte para hablar y duro, siempre lo hizo con amor. Pensemos en sus últimas palabras en la cruz. Sus últimas palabras fueron oración, alabanza y perdón. A quienes lo estaban crucificando, Él los perdonó y le dijo al Padre, Padre, no le tomes en cuenta estos pecados. Y aún fue un ejemplo de silencio, como nos lo dice Isaías 53, que aunque lo golpearon y le pegaron, y lo maltrataron y lo insultaron, nunca dijo ninguna palabra, ni mudó su rostro. Él usó la fuente de la vida, de su boca, para darnos vida. Si Él, a pesar de su sufrimiento, pudo hablar palabras de gracia, ¿cuánto más nosotros que hemos sido salvados por esta gracia? Como el sordomudo, en Marcos 7:31, el Señor se acercó a nuestra vida y tocó nuestros oídos y nuestra lengua, y fuimos sanados del pecado que moraba en nuestras palabras. El Señor gritó, Efata, para que nuestra boca fuera liberada de las ataduras de Satanás y del infierno, pero también nuestra vida completa. Él nos hizo renacer por la palabra de verdad, y en su lengua tuvimos vida eterna. Así que con esta nueva vida eterna y esta nueva lengua, esta nueva boca, estas nuevas palabras, estamos llamados a permitir que el amor de Cristo fluya a través de nosotros. Imaginen el impacto que podríamos tener si elegimos usar las palabras correctas para construir en lugar de destruir, para animar en lugar de desanimar, para mostrar el verdadero evangelio en lugar del juicio. Así que hoy, hermanos, les animo a reflexionar sobre el poder de las palabras. ¿Cómo las están utilizando? Nosotros sabemos cuando somos hirientes. Al menos yo lo sé. Cuando soy hiriente. Nosotros debemos identificar aquellas ocasiones cuando nuestras palabras están completamente de más. Puede que ustedes salgan aquí, y yo deseo que así sea, para que hagan un esfuerzo consciente por ser portadores
de palabras que edifiquen. Tal vez sea el momento de ofrecer una disculpa a alguien. Tal vez sea momento de ser valientes y acercarnos a alguien para una exhortación o reprensión amorosa. O tal vez sea momento de brindar palabras de aliento a un amigo. O tal vez sea el momento de hablar el Evangelio a alguien que es enemigo del Señor. La lengua tiene el poder de Jesucristo por medio de su Espíritu. Así que, hermanos, que decidamos con la ayuda de Dios ser instrumentos para llevar sus palabras por nuestra boca. Amén. Señor, que la alabanza que hoy presentamos con nuestra lengua y nuestra boca, la que hemos cantado y orado, permanezca en nuestros corazones y que al salir solamente tome la forma de palabras de edificación. Ayúdanos, Señor, a cerrar la brecha de nuestra hipocresía, de hablar de una forma cuando estamos contigo y hablar de otra forma cuando estamos con nuestro prójimo. Que los mismos sustantivos, verbos, adjetivos sean utilizados tanto para glorificarte como para hablarle a los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser estos varones íntegros, perfectos y completos. Y que aunque hemos ofendido y sigamos ofendiendo, nuestra vida pueda ser un progreso y en cada ocasión, Señor, crecer cada vez, Señor, y someter nuestras palabras a ti. Ayúdanos a pensar en los incendios que hemos causado a causa de nuestra falta de control y de olvidar tu amor en nosotros. Ayúdanos, Señor, a pensar en que tú, siendo torturado, te callaste. Y siendo insultado en la cruz, alabaste al Señor y extendiste el perdón para tus enemigos. ¿Cuánto más nosotros necesitamos recibir esta gracia también para ser como tú, para glorificarte a través de nuestras obras? Por esto, Señor, yo te pido que por la verdad que hemos recibido a través de tu palabra, podamos ser cambiados. Te pedimos que lo que hemos escuchado hoy no quede solo en nuestros oídos, sino que se arraigue en nuestra vida, que sea parte ahora de nuestra forma de actuar, que nos lleve a una vida de obediencia y de fe. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, para que nuestras vidas sean un testimonio de tu obra en nosotros. Gracias por la obra de Cristo, quien es nuestra esperanza y nuestro Salvador, y quien ahora es el Rey de nuestra vida y el gobernante de todo lo que decimos. En su nombre oramos. Amén.